Alerta en C5N. El INDEC acaba de difundir la cifra de inflación de diciembre, con lo cual ya tenemos el panorama entero de 2017. La de diciembre fue del 3,1%, muy por encima de lo que esperaban la mayoría de los analistas, y sumando entonces los 12 meses, llegamos al total de 24,8%, lo cual es una cifra no solamente elevada, teniendo en cuenta que en un principio de ese año el gobierno esperaba entre un 10 y un 17, sino que además tengan en cuenta que muchos gremios cerraron paritarias con la cláusula gatillo, esto es, cerrar en un número, supongamos 20%, con la cláusula que indicaba que si la inflación, según el INDEC, mostraba un número superior, bueno, después se compensaba al gremio. Sin ir más lejos, comercio ya cerró un 6% adicional, y eso que todavía no había salido el número del INDEC. Bueno, este número entonces, 24,8%, es el de la inflación de 2017. Teniendo en cuenta la comparación con otros países de Latinoamérica, después de Venezuela, que tiene inflación de más de 1000%, bueno, somos el país de la región con la tasa más alta, 24,8% para todo 2017. Y hablemos de, otra vez, bolsos con dinero. Fíjense esos fajos de pesos, ya los contaron, estuvieron un buen rato, ¿no? Son 5.252.000 pesos. 5.252.000 pesos en efectivo, ¿no? Una obviedad. No es que fueron a un banco y pidieron un CBU, un saldo. No, no, no. Plata que se cuenta en bolsas. Y además también encontraron $100.000. Esto en un lugar que es propiedad de Humberto Monteros, que pertenece o pertenecía, en rato vamos a aclararlo bien, a la UOCRA de Bahía Blanca. Algunos dicen que es una suerte de Pata Medina de esa región, haciendo la comparación con lo que había ocurrido antes en La Plata. Hubo en total 10 dirigentes detenidos. Fíjense, este es uno de los tantos allanamientos. Hubo 19 en total, simultáneos. Hay 4 prófugos también en esta causa, en donde se está investigando a los dirigentes gremiales de la UOCRA de Bahía Blanca por asociación ilícita y extorsión. Para conocer si esto es la regla o la excepción a la regla y qué puede pasar en el futuro, teniendo en cuenta que ya son muchos los gremialistas detenidos en distintas causas, hemos invitado a Jorge Duarte, que es un periodista especializado en este tipo de hechos, es colega nuestro, trabaja en ADN, en C5N, en Radio del Plata, en muchos lugares, hablando de gremialismo. En principio, la pregunta que tengo es, ¿son dirigentes o exdirigentes de la UOCRA? En ese caso, ¿por qué? Bueno, de Humberto Monteros y de la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca se empezó a hablar el año pasado. En aquel momento, María Eugenia Vidal había señalado al Pata Medina y a Humberto Monteros como dos tipos que estaban parando las obras en la provincia de Buenos Aires en base a extorsión a empresarios y a la obra pública. A partir de allí sucedió lo que sucedió con el Pata Medina, y para tratar de prevenir esto que estamos viendo en este momento, toda la cúpula de dirección de la UOCRA Bahía Blanca renunció en octubre del año pasado. Por eso hubo una intervención de la UOCRA nacional, digamos. Ajá. ¿Y el motivo, digamos, oficial por el cual habían renunciado el año pasado, cuál era? Dijeron que renunciaban, que se ponían a disposición de la justicia, esperando que la justicia pueda actuar y que no tenían nada que ocultar. Por eso daban paso a la investigación judicial sin tener ninguna interferencia desde el gremio. Ahora, no tenían nada que ocultar, pero meses después hacen un allanamiento y encuentran más de 500.000 pesos en efectivo. Entonces pienso, y lo que habrán ocultado, no sé, usando la lógica, no sé si es así. Bueno, la dirección de los distintas seccionales de la UOCRA en la provincia de Buenos Aires parece que tener mucho que explicar, y cada vez que hay algún allanamiento, alguna investigación, se demuestra eso. Lo del Pata Medina fue muy evidente, esto pareciera ser muy evidente, y detrás de eso hay dinero de corrupción, de extorsión a obras y fuga de fondos de los afiliados que son manejados sin ningún tipo de control. Recién decías que María Eugenia Vidal los había denunciado, pero no fue un acto secreto, no lo hizo sotoboche, no me acuerdo, en un acto. Ella nombró al titular de la UOCRA de Bahía Blanca diciendo, bueno, es más, creo que estaba en Bahía Blanca. Sí, sí. Diciendo, tenemos varias obras paradas, eran 2 rutas o algo por el estilo, decía, porque la UOCRA de Bahía Blanca, y creo que dijo la palabra mafia en un momento. Sí, en más de una oportunidad. Me parece que fue un mensaje muy claro. Por eso los dirigentes trataron de evitar lo que parecía inevitable, renunciando, y bueno, y hoy estamos viendo estas imágenes. Y hay que decir dos cosas ahí. Por un lado es el qué y el cómo. Me parece que
María Eugenia Vidal apuntaba al costo de las obras y al cómo se financiaba eso. Esto quiere decir que en Bahía Blanca y en La Plata había beneficios extra por sobre el convenio colectivo de trabajo de la UOCRA que encarecían las obras. ¿Qué es eso? Comida en obra, transporte, traslados, un cupo femenino para que las mujeres de bajos recursos pudiesen acercarse al gremio y tener un lugar para limpiar, por ejemplo, en las obras, lo que encarecía muchísimo las obras respecto del resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso encarecía por qué? O sea, y ahí hay dos cuestiones. El gremio decía contratá tal transporte, hay dos contratá cuestiones. Tal obrero. Venía por un ahí, lado, porque obviamente lo hace más caro el tener que dar más prestaciones, pero por otro lado, la denuncia concreta es que los gremios apuntaban a ciertas empresas que se presume que eran de su propiedad para que se contraten a ellas mismas y tener los retornos desde ahí. Ah, claro, porque en un principio era bueno que haya un cupo femenino o que pidan transporte o comida, bueno, es lógico. El problema era que le decían, y hacelo con tal empresa. De hecho, por eso te separo el qué y el cómo, porque por un lado el qué termina diluyéndose. Una vez que el Pata Medina cae en La Plata con el escándalo que cayó, todos esos beneficios que se habían conseguido para los constructores en las obras se fueron perdiendo gradualmente, incluso con un decreto se terminaron de eliminar. Por eso te diferencio una cosa de la otra. Lo que pareciera ser toda una asociación ilícita, si es que finalmente la hay y que se está investigando, es cómo se llevaba a la práctica eso con empresas contratistas que parecían ser de propiedad o muy vinculadas a la propia cúpula de conducción del gremio. ¿Sabes lo que me llama la atención? Esta imagen que ponemos una y otra vez, ¿no? La de las valijas, eran 3 valijas en total, con los dólares, los pesos. Digo, cuando cayó el Pata Medina, ¿no? De la UOCRA también, o sea, colega de ellos, calculo que tenían su teléfono, diálogo directo en La Plata, por lo mismo, ¿no? Por presunta extorsión, asociación ilícita, etcétera. El tipo está preso y así todo, meses después, seguían guardando plata con efectivo. Eso me llama la atención. Mira, yo creo que ahí la explicación... O... Yo creo que la explicación tiene que ver con una estructura financiera muy rudimentaria de, por lo general, las cúpulas de las conducciones de la UOCRA en los distintos lugares. No hay una ingeniería demasiado... pensada al servicio de los negocios, más bien hay gente que con bandas termina apropiándose de algunas seccionales. Me parece muy claro en el caso del Pata Medina y ahora parece empezar a comprobarse también en el caso de Bahía Blanca. Pero en caso de que se siga investigando, te aseguro que hay muchísimas otras cuestiones en distintas seccionales de la UOCRA de la provincia de Buenos Aires que pueden dar imágenes como esta o todavía peores. Y te pregunto, a veces uno tiene la noción o está el comentario de, y los gremialistas, así como dicen los políticos o los jueces, ¿no? Ahora hablamos de los gremios. Los gremialistas roban. ¿Esa es la regla o estas son excepciones a la regla? Bueno, si uno lo hace... Cuando habla de cúpulas, claro, ¿no? Si uno lo hace cuantitativamente son muy pocos, porque en Argentina debe haber por lo menos más de 5 decenas de miles de sindicalistas. Y estamos hablando de casos muy puntuales. Ahora, evidentemente son anomalías que son más frecuentes de lo común, ¿no? Porque si empiezan a caer una tras otra, evidentemente hay algo que no está funcionando. Claro, insisto, ahí hago la aclaración, ¿no? Cuando hacía este comentario, que es lo que uno escucha, se refiere a las cúpulas, no al delegado, al sindicalista, que es más... Suelen pagar el pato, ¿no? Porque muchas veces gente que tiene intención de defender los derechos de los trabajadores, cosa que es más que lógica, está en la Constitución, termina pagando el pato por lo que hacen las cúpulas. Pues yo no sé si todos los gremialistas o delegados de la UOCRA reciben dinero en negro, obviamente la respuesta es no. El problema son estas cúpulas, ¿no? Pero ¿tanta plata mueven así en negro? Bueno, evidentemente sí, y evidentemente, como en todos los casos de los sindicalistas que terminan presos, están más vinculados a los negocios que hay en torno a la propia actividad que a la actividad misma. Recordemos el caso de Pedraza, termina detenido después de una represión tercerizada, por decirlo de alguna manera, a trabajadores que en esa oportunidad estaban protestando y eran parte de una cooperativa con la que él mismo tercerizaba los negocios que debían ser de los ferroviarios. Claro. Lo mismo ocurrió en el caso del Pata Medina, lo mismo ocurre en el caso del Caballo Suárez, y lo mismo ocurre ahora, y lo mismo ocurre en el caso de la mayoría de las investigaciones que hay en la justicia sobre los distintos dirigentes sindicales. Y Balsedo, ¿no? Estas imágenes de Punta del Este, ahora le descubrieron aparentemente otra mansión. El hombre se movía en un jet privado. Sí, la particularidad de Balsedo, si querés, es el negocio con los medios, el lavado de dinero a través de la pauta y la vínculo, el nexo que está comprobándose con los monos. Claro, el dinero de Balsedo, vos decís, viene más por el lado del lavado de dinero del narcotráfico me parece que viene, de su actividad como gremialista. Me parece que viene más por ahí que por el lado del sindicalismo, porque se trata de un gremio, si bien de cierto tamaño, no para manejar la cantidad de millones que se le encontró y la envergadura de las mansiones. Y hay quienes piensan que quizás todas estas detenciones se dan ahora y lo ligan de alguna manera a la reforma laboral que está planeando el gobierno, ¿no? Como una suerte de amenaza, miren que a la CGT, por ejemplo, a ver si
terminan de aprobar este anteproyecto del Ejecutivo, porque si no, fíjense que esto puede seguir. ¿Hay algo de eso? Hay una serie de mensajes que el gobierno le va dando, no solo al gremialismo, sino también a la sociedad. Recordemos, el primero fue el del Caballo Suárez. No casualmente un sindicalista muy vinculado al kirchnerismo que fue algo así como el José López sindical, por decirlo de alguna manera. Un mensaje claro para el sindicalismo y para la sociedad de lo que no quería más el gobierno respecto de los sindicalistas. Y ahora, respecto de quienes están cayendo detenidos y también de quienes se empiezan a mencionar en la tapa de los diarios, me parece que el mensaje es claro de que están tratando de amedrentar un poco la resistencia a la reforma laboral que seguramente se tratará en los próximos meses. Claro, sí, siempre aclarando también que más allá de si es una presión o no, bueno, o sea, por supuesto, de bolso con plata, ¿no? Por supuesto. En todo caso, lo que uno acá cuestiona es por qué se reactivan unas sí y otras no, por qué algunas se silencian, por qué, por ejemplo, el caso de Jerónimo Momo Venegas, con una estallo que estalló públicamente con su propia hija, hablando de testaferros y de millones de dólares, nunca se investigó. Claro, en el caso de Momo Venegas, aclaremos que es una persona muy ligada a Macri, ¿no? Exactamente. De hecho, apoyó en la campaña. El jefe de la pata sindical del macrismo, que en este momento son las 62 organizaciones, también el fundador del partido FE, que era la pata peronista de Cambiemos. En todo caso, lo que uno pone suspicacias es cómo se manejan los tiempos de las causas judiciales y cómo en algunos casos se utilizan algunas operatorias mediáticas en algunas tapas para empezar a esmerilar la imagen de algunos sindicalistas. ¿Y qué responsabilidad hay de los empresarios y de los políticos en casos como este? Es decir, ¿alguien puede extorsionar a empresarios o hacer que una obra cueste un 20 o 30% más sin tener el visto bueno de políticos y del propio empresario, de algunos empresarios? No, imposible.